¿cómo se cumple con el pago de la pensión alimenticia? Ok, en la legislación se conoce como acreedor alimentario a la persona que tiene la presunción legal de necesitar alimentos. Y a la persona que tiene la obligación de cumplir con ella se le conoce como deudor alimentario. El acreedor alimentario, que son todas las personas que acabamos de mencionar, obviamente, tiene derecho a dos situaciones. Uno, a que se fije una cantidad en pago de pensión alimenticia y le sea entregada por los conductos legales. Vamos a ver ahorita cuáles son esos conductos legales. O bien, tiene derecho a la incorporación al domicilio de la persona que debe pagar los alimentos. Claro, se ha ponderado sobre todo la protección de los adultos mayores y la ley ha establecido que tratándose de adultos mayores, pues la mejor protección es incorporar al acreedor alimentario al hogar del deudor alimentario. Es decir, si el hijo, si el papá requiere de alimentos, pues lo correcto sería que incorpore el hijo a su padre a su domicilio y ahí le pueda proporcionar pues, todos los cuidados necesarios y los cuidados geriátricos que le hagan falta. ¿Sale? Ahora bien, no es dable en muchas ocasiones que esta incorporación sea sencilla. Ejemplo, en el caso de hijos menores de edad y o que son pues a lo mejor muy pequeños que tienen 1 o 2 años, pues el señor pues pretendería cumplir con su obligación, pero tendría que llevarse al hijo menor a su casa. Pero sin embargo, por los cuidados especiales, pues no se lo puede llevar. En esta circunstancia, a pesar de que quisiera cumplir de esa forma, no se puede. En el caso de hijos nacidos fuera del matrimonio, pues es muy difícil que se incorpore el hijo, pues dada la naturaleza de la controversia. En el caso de la cónyuge que esté separada o de la concubina que esté separada y el otro pretenda que se incorpore al domicilio, pues obviamente pues tampoco se puede, ¿no? Es una cuestión pues imposible de que se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, el juez es el encargado de ver en qué casos sí y en qué casos no se puede cumplir con el pago de la pensión alimenticia incorporando al acreedor alimentario, ¿sale? Pero, sin embargo, desde luego, pues no siempre es tan sencillo poder generar esa incorporación debido a que, pues debido desde luego, pues a la naturaleza de la controversia. En caso de hijos que son adolescentes o que son ya mayores de edad y que siguen estudiando, pues sí, sí es más factible hacerlo porque pues ya después de los 12 años la opinión que den estos menores pues es una opinión importante que el juez tiene incluso la obligación de escuchar a estos menores o a estos mayores y desde luego que pues tiene la obligación en todo caso el juzgador de salvaguardar el interés de ambos y pues ver en el caso del menor de edad, quién de los dos padres puede cumplir mejor con esta obligación. Entonces, ahí sí se podría dar que el hijo se incorpore al domicilio, siempre y cuando ambos padres estén, desde luego, de acuerdo. Y en el caso de los hijos mayores de edad, como ya tienen capacidad de ejercicio y ellos ya pueden tomar sus decisiones propiamente, pues desde luego, pues ellos decidirán con quién de los dos, padres, pues desean vivir o incluso podrán decir que ellos pueden vivir de manera independiente y pues en ese caso tendrá que pagarse una pensión alimenticia. Pero sin embargo, si se incorporan a cualquiera de los hogares de los padres, con ese solo hecho se cumple con el pago de la pensión alimenticia. Desde luego, hay que tomar en consideración las situaciones particulares de cada caso. Hay que partir de la base de que el juez de lo familiar tiene que tomar en consideración todas estas circunstancias. ¿Por qué? Porque no se puede tomar una decisión a la ligera y la ley no contempla un abanico interminable de posibilidades que se pueden generar al momento de que se dé el pago de la pensión alimenticia. Entonces el juez, atendiendo a la naturaleza del caso, pues tomará la mejor decisión. Atendiendo a la escucha que se haga tanto de los padres como de los hijos, atenderá a la mejor decisión. Eso siempre y cuando haya un acuerdo y obviamente sea lo mejor para los hijos y sea lo mejor para los adultos también. Esa es la primera forma que de cumplir con el pago de la pensión alimenticia. La segunda y más común que se genera, yo les puedo decir que en un 98% de los casos que se presentan en los juzgados familiares, tanto de la Ciudad de México como en cualquier parte del país, es que una persona demanda a otra el pago de una pensión alimenticia. Y ese pago de la pensión alimenticia se hace en dinero. Ese dinero se entrega al acreedor alimentario, que es quien necesita la pensión alimenticia, y este a su vez lo utiliza ¿para qué? Pues para sufragar las necesidades alimentarias de las personas que requieren de alimentos. Ojo, en el caso de los hijos menores de edad,
pues desde luego, como ellos no pueden ejercer sus derechos por sí mismos, lo hacen a través de quién? Pues lo hacen a través del papá o la mamá que ejercen que, pues obviamente la patria potestad y con ello también el derecho a la guarda y custodia. A través de ellos se puede hacer. En el caso de la esposa, ella puede demandar directamente, en el caso de la concubina también, en el caso de los padres también, en el caso de las personas que son menores de edad pero no están con los padres, pues puede hacerse a través de un tutor que incluso el juzgado puede señalar. Y en última instancia, dice la ley que el Ministerio Público también puede ejercer el derecho de petición de alimentos para un menor o un incapaz. Esto, pues desde luego, pues es una regla de procedibilidad, es una regla que está establecida en la ley para poder acudir ante el juez de lo familiar a demandar el pago de la pensión alimenticia. En el 98% de los casos, pues generalmente la pensión alimenticia la reclama o el papá o la reclama la mamá. Hay que tener en consideración que nuestra sociedad actual ha cambiado en los últimos, yo creo que en los últimos 20 años de una manera muy drástica. La primera ocasión que yo llevé un asunto fue en el año 1999, un asunto de naturaleza familiar, y mi primer asunto fue la demanda de una pensión alimenticia de la mamá hacia los hijos. Era una situación completamente distinta. Ahora, muchos de los juicios de pensión alimenticia se presentan por parte de señores que demandan a la esposa el pago de la pensión alimenticia. No son los más, pero sí hay muchos. O sea, ya es un factor común ahora que el hombre se encuentre realizando labores de casa o que esté haciendo labores, pues, cotidianas que culturalmente habían sido encomendadas a las mujeres. Por esta circunstancia, hay muchos juicios en donde ahora quien demanda el pago de la pensión alimenticia, pues es el esposo a la esposa. Sin embargo, lo que no ha cambiado también es la forma en que los juzgadores abordan estos temas. Miren, cuando una señora presenta una pensión alimenticia, una demanda de pensión alimenticia ante un juzgado, pues desde luego de inmediato se libra una orden de un pago de una pensión alimenticia provisional y ahorita vamos a llegar a ese tema. Pero cuando un señor presenta una demanda de pensión alimenticia, se le requiere a la señora para que informe a qué se dedica. Entonces, es un criterio un tanto desigual que no debería estar así, porque pues una persona que va ante el tribunal, pues va a hacer una manifestación bajo protesta de decir verdad. Entonces, estas manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad, cuando lo hace la mujer, tiene validez plena y no pasa nada. Pero cuando lo hace el señor, pues no tiene el mismo peso específico que tiene una mujer. Entonces, son esos detalles que culturalmente la ley no distingue, ¿eh? O sea, la ley no dice hombre o mujer, salvo en el caso del Estado de México que habla de que la señora que se dedicó a la casa, pero no habla del señor que se dedicó a la casa y es una cuestión, pues obviamente ahí que puede ser debatible por no ejercer, no haber una igualdad plena ante la ley, pues obviamente que se podría pelear desde luego. La mayoría de las legislaciones no hacen distinción. Por lo tanto, cualquier persona cualquier persona, hombre o mujer, pueden ir a pedir el pago de la pensión alimenticia y no por ello se les tiene que pedir que a la otra persona manifieste si tiene o no a los hijos. O sea, finalmente no se habla de víctimas y victimarios por el solo hecho de ser hombre o por el solo hecho de ser mujer. Simplemente es el ejercicio de un derecho y cualquiera tiene derecho a pedir esa pensión alimenticia, incluso el señor, una pensión alimenticia a la señora por dedicarse a las labores de casa y al cuidado de los hijos. Lo mismo que hacen el 90% de las mujeres que van a pedir una pensión alimenticia.